Hola, hola. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Real Sin Manual, el podcast en donde 7 mujeres en diferentes partes de Estados Unidos comparten historias, aprendizajes y chismecito de la vida lejos de casa. Porque aquí ya saben que somos expertas de nuestra propia experiencia. Y el día de hoy es un episodio muy especial. Hoy tenemos a una invitada, nuestra segunda invitada del podcast, y es un mujerón. Se las presento. Ella es Fernanda Corona. Ella es licenciada en Derecho, tiene un diplomado en biodescodificación y ejerce actualmente como terapeuta. Tiene sesiones en línea y sesiones presenciales en Guadalajara por si la quieren contactar. Y tiene meditaciones en YouTube y hasta lee el tarot en TikTok. Hace de todo. Es una mujer muy completa que tiene mucha experiencia en la liberación emocional y la biodescodificación. Imparte muchos cursos y talleres como Ho'oponopono, a ver si lo dije bien. Flores de Bach, heridas de la infancia, taller de autoestima y más. Y da terapias alternativas por todo el mundo, sirviendo como guía para muchas mujeres como nosotras y también hombres. Así que hoy la elegimos para ayudarnos a desmenuzar un poco de los temas que tratamos en el episodio pasado con Osiris. Muchos temas quedaron al aire y los vamos a analizar. Analizamos la serie de mi otro yo y el libro Este dolor no es mío de Mark Bolin. Si no has visto el capítulo anterior, ponle pausa y ve a verlo, y si no, aquí vamos a ir desmenuzando los temitas. Y ahora sí, para que quienes no hayan visto tu contenido, Fer, quisiera que me dijeras quién eres, qué es la biodescodificación y cómo llegaste a especializarte en este tema. Gracias, Pedro. Oye, qué profesionalismo. Que no mandé semblanza ni nada y te diste la tarea de estudiarme bien. Muchas gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de estar aquí. Y pues bueno, sí, desde hace ya varios años doy terapia, acompañamiento en biodescodificación. Y el taller se llama Ho'oponopono, si quieres luego, o también hablamos de eso, que es una herramienta hawaiana para justo liberar memorias de dolor, cosas del pasado, y empezar a hacerlo diferente, entre más cosas. Y bueno, la biodescodificación a mí me encantó, la conocí con una depresión muy profunda que yo tenía al grado de quererme desvivir, porque yo no sé aquí qué palabras se pueden utilizar o no. Y la conocí, me pareció sorprendente, porque en la segunda sesión yo salí de terapia y dije, quiero vivir. En mi caso personal, sin necesidad de medicamentos y sin necesidad de nada más que de pura terapia. Y fue maravilloso, así es como la conocí, y la biodescodificación va a la raíz de cualquier tipo de conflicto, problema, situación que tengas. Aunque otras personas lo utilizan más a lo mejor como de enfermedades, de ay, me duele la garganta, por ejemplo, vemos qué emoción hay detrás, que esté ese dolor de garganta, dolor de cabeza, gastritis, colitis, se ve mucho con enfermedades. La biodescodificación viene de un doctor. Hay gente que pelea, ¿no? Esta parte que dicen que es holística con la medicina, pero pues nunca han estado peleadas. Al contrario, esto fue gracias a un doctor que puso atención en sus pacientes y empezó a ver la parte emocional y dijo, ah, caray, después de tantos pacientes me doy cuenta que todos tienen lo mismo emocionalmente, ¿no? Y así fue como nace la biodescodificación, pero engloba muchas cosas, desde bloqueos en relaciones de pareja, cuando repetimos patrones de por qué o para qué más bien, me topo diario con el mismo tipo de personas, con el dinero también, que a veces por ahí venimos cargando cosas que no son de nosotros o creencias, que realmente eso es lo que trata la biodescodificación, ve la raíz de cualquier conflicto, problema o situación que tengas en tu vida. Entonces, pues bueno, eso es más que nada la biodescodificación. Me encanta y gracias por compartir tu caso en específico de cómo fue que llegaste a esto. ¿Y alguno de ustedes tiene alguna duda así general de la biodescodificación que quieran hacerle a Fer antes de empezar? ¿Nadie? Okay. Bueno, el primer bloque se va a tratar de el cuerpo como mensajero porque, pues como nos dice Fer,
todo esto se centra inicialmente en como enfermedades y cómo el cuerpo refleja las emociones. Si se acuerdan, en el capítulo anterior hablamos de la relación que tiene la ciencia y la biodescodificación con la salud. Y ahora sí les traigo la definición que les debía del episodio pasado de la epigenética. La epigenética estudia los factores, cómo los factores ambientales y el estilo de vida activan o silencian nuestros genes sin modificar el ADN. O sea, por parte de la ciencia, la epigenética demuestra que las experiencias, el estrés crónico y las emociones dejan marcas químicas en nuestros genes y sugieren que los traumas vividos por antepasados pueden influir en la vulnerabilidad emocional. Y como ya nos comentaba Fer, la biodescodificación usa estas bases para postular que las emociones y traumas pueden alterar a la expresión genética y manifestarse como enfermedades físicas. Tienen una gran relación ambas, no están peleadas como mucha gente piensa, y hablan de cómo los sentimientos pueden afectar a la salud del cuerpo humano. Ahora, Fer, como profesional aquí, ¿tú por qué crees que el cuerpo elige enfermarse en lugar de simplemente sentir la emoción, o que nosotras mismas solamente dejemos sentir la emoción y no lo retengamos para, pues, después que se conlleve a estas enfermedades? Mira, dos cosas. Ahora sí, como para barajearlo más despacio en cuestión de epigenética, que esto ya está comprobado, vamos a hablar de casos reales, y es, por ejemplo, un cáncer o diabetes que se le llama enfermedades hereditarias. En este caso, ¿cómo es que funciona? A lo mejor mi abuela y mi mamá tienen diabetes, pero yo apenas me detectaron y empiezo con resistencia a la insulina. Y te cuestionas, no, pues que es hereditario, ya venía así el gen, ya esto y el otro. Pero aquí la cuestión es que no nos damos cuenta que muchas veces estamos repitiendo situaciones en nuestro entorno que nos llevan a vivir otra vez esa situación que se despierta de modo de enfermedad. Por ejemplo, si hablo de la diabetes, tiene que ver con mucha autocrítica y ser muy duro contigo mismo. Al final es falta de dulzura. Esto literal es falta de dulzura, de bondad, de paciencia contigo misma. Cuando tú vas preguntando y vas conociendo a personas que tienen resistencia a la insulina o hasta diabetes, encuentras que muy probablemente tuvieron mamás muy duras o muy frías, o que sí, mamás muy duras, muy frías, o que a lo mejor un niño se sintió que mamá no lo quería tanto, pero sobre todo muy duro. Y ahí es donde entonces hoy que me detectan resistencia a la insulina, me doy cuenta que yo soy mi peor juez, que todo me critico, que todo me desvalorizo en cada momento, que simplemente todo el tiempo me estoy atacando y me estoy exigiendo hasta perfección. Entonces, así es como nuestro entorno y nuestras actitudes, que es de lo que aprendimos, nos empiezan a llevar otra vez a las mismas situaciones o enfermedades del pasado. ¿Se puede controlar? Pues ya sabemos que sí, pero necesita un cambio, ¿no? En este caso, bueno, quieren que les platique un ejemplo también en general, uno fue de vitiligo. Y este de vitiligo, por ejemplo, de cómo es que los mensajes nos lo empiezan a mostrar nuestro cuerpo. Esta persona llega y me dice, Fer, hace muchísimos años me detectaron vitiligo. Resulta y resalta que yo viví abusos de pequeña y ya de grande tuve otra situación, luego fui con el dermatólogo, lo controló perfectamente bien, pero ahorita veo que otra vez empieza a saltar, a detonar el vitiligo y no sé qué está pasando. Platicando con ella, nos damos cuenta que su esposo, ella lo vivía con mucha injusticia y sentía que su esposo estaba abusando de ella económicamente. Entonces viene y se le despierta el vitiligo y tú dijeras, pero a ver, la situación es completamente diferente, sí, pero la emoción es la misma. Siento que abusan de mi nobleza, que abusan de mi confianza, que abusan de mi buena gente y no hay quien me proteja o quien tenía que protegerme no lo está haciendo. Y así es como otra vez ella lo trabaja emocionalmente y se le empieza a controlar el vitiligo. ¿Significa que no te va a volver a pasar? No, pero significa que por ahí hay algo no resuelto, un dolor no resuelto que se nos vuelve a despertar otra vez en nuestra vida. Esto en el caso, te digo, como de cómo es que funcionan las enfermedades y cómo las empieza a expresar nuestro cuerpo.
Sí, yo creo que aquí, el único ejemplo que había visto es el de los tartamudos, que muchas veces es como de que se guardan las cosas y por eso empiezan a tartamudear, o hay muchas cosas en la cabeza por resolver y empiezan a tartamudear. Es el ejemplo que había visto. Y personalmente, pues yo cuando me estreso me duele la cabeza. Y literal lo único que tengo que hacer es respirar, concentrarme en lo que estoy pensando, tratar de deshacerme de esos pensamientos extras y se me quita el dolor de la cabeza sin pastillas, sin nada. Entonces, sí entiendo cómo el cuerpo puede llegar a tener dolencias desde sentimientos. No sé si alguien de ustedes, chicas, Carly, Mari, Eli, han tenido algún dolor, alguna enfermedad o algo que hayan identificado que viene de emociones. Carly. Ay, perdón. Sí, fíjate que aquí en mi casa, cuando como que el ambiente está tenso, mi esposo y yo siempre empezamos con la gastritis al 1000. Como que el intestino, movimiento así en las noches, de literal estar él en su lugar, yo en mi lugar, y estar escuchando nuestros estómagos. Cuando hay como, ahorita por ejemplo, que andamos como que vamos a renovar la visa, pues estamos bien nerviosos. Los dos por el cambio, no nos aferramos a la visa, pero sí estamos nerviosos y andamos con el estómago al 1000, él y yo, de que estamos pues pasando por esa emoción en este momento. Ahí, por ejemplo, hay que ver si es gastritis. O sea, la gastritis normalmente conlleva el sentir a veces reflujo, el que arda el estómago o a veces hasta duela, ¿no? Y otra cosa es también sentir el estómago que está trabajando a tope. ¿Por qué? Porque cuando hay un síntoma, o sea que sí sabemos que es gastritis, dependiendo qué pase, pero la gastritis, todo lo que termine en itis es inflamación, tiene que ver con inflamación, y en cuestión de gastritis y colitis es enojo reprimido. Y esa es otra cosa que muchas veces no sabemos, que contesta mucho la pregunta que hacía Fer al principio, que se me había ido, pero es que nadie nos enseñó a liberar las emociones. O sea, sabemos que mucha gente, de hecho, le da mucho miedo enojarse, porque no es que yo enojada, no, hombre, no me voy a enojar o no me enojo. Y también algo de que a lo mejor hace diferente, o esta parte como funcional, que lo trabajan también mucho en la terapia gestal, es liberar la emoción. Porque te digo un ejemplo, llega un adolescente conmigo y me dice, Fer, es que yo no me puedo enojar. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, es que si me enojo, dice mi mamá que me parezco a mi papá. Y yo, pues, ¿cómo era tu papá cuando se enojaba? Nos pegaba. Entonces, él vivía violencia doméstica. Y mucha gente no se quiere enojar porque es que entonces hiero a la gente o digo y no sé qué. Pero aquí la cuestión es, para eso son las herramientas, para eso es la terapia, y es vamos a gestionar, y gestionar no es tapar ni guardar en la cajita de Pandora. Gestionar es, vamos a ver qué herramientas tengo yo para poder liberar la emoción que traigo. Entonces, aquí se trabaja mucho también desde la infancia, que es la raíz, ¿no? O sea, por ejemplo, desde dónde vienen las heridas de la infancia. Un niño, por ejemplo, lo llevas a la escuela y la mamá va toda fachosa, en chongo, bueno, con el moco salido y las pantuflas de perrito, y el niño lo vive como, qué vergüenza va pasando la niña que me gusta, qué vergüenza me da mi mamá, que ni me vean con ella. Y hay otro niño que lo vive, bye, ma, ahí nos vemos, y le vale madre. Entonces, no es que seamos jarritos, bueno, aquí en Guadalajara le decimos jarritos de tonalá o jarritos de cristal, que todos nos afecte, pero es que cada niño lo vive de manera diferente. Y ahí es donde tenemos que trabajar, porque si un niño tiene una herida de humillación, por ejemplo, en este caso, qué vergüenza, mi mamá me avergüenza, pues resulta a lo mejor que en el momento que le toca una posada y le toca romper la piñata y es el primero en romper la piñata y él ya está grande, o sea, ponle que ya está en la empresa laboral donde trabaja, rompe la piñata en el primero y dice, qué vergüenza, rompí la piñata, dejé a todo mundo sin piñata, y lo vive hasta con muchísima pena y dices, ¿cómo es posible que por romper la piñata, por ser el primero, te dé tanta pena y lo estés viviendo como si te tuvieras que agachar? Otra cosa, por ejemplo, cuando tenemos esta herida de humillaciones, son personas que piden perdón para todo. Oye, perdón, ¿me pasas la servilleta? Porque también tiene que ver con mucha falta de merecimiento. Seguro ustedes conocen a alguien de, oye, estornudé y, ay, perdón. Ay, perdón. O sí, que hablan mucho en diminutivo.
cuando hablan las personas. Está a veces muy, muy chiquitito, o mi amiguita, o mi bebecita, que no es que esté mal, pero cuando sabemos que son personas que lo hacen de manera muy constante, que no creo que sea la parte de Fer, o quizás sí, no lo sé, pero tiene que ver con muchas veces la falta de merecimiento, el me hago chiquitito para pertenecer. Charlie, ¿tenías una opinión? Algo, por ejemplo, que a mí me pasa mucho, que yo lo relaciono cuando era chiquita, pues no era como que de que siempre me daban lo que yo quisiera. Entonces yo me acuerdo mucho que cuando estábamos en un puesto de dulces, yo le decía, mamá, ¿me lo compras? Y mi mamá me decía, no, y yo era así de, no me lo compro. Y de ahí a la fecha yo soy malísima para pedir. Y de hecho lo hemos platicado en episodios anteriores, que pues ahorita yo que estoy, soy dependiente, para yo decirle a mi esposo, oye, ¿me compras esto? Me cuesta así tantísimo porque digo, es que si me dice que no, me va a romper el corazón. Y no por caprichosa, no porque, ay, no me lo compró, sino porque yo digo, es que voy a sentir bien feo. Entonces me quiero evitar ese no y digo, no, mejor no se lo pido. Y ya, mejor yo veo cómo lo consigo o empiezo a ahorrar o así. Pero creo que viene como por ahí, como por lo que estás platicando, de que cuando yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía que no, yo sentía bien feo. No sé si por ahí algo así sea. Sí tiene que ver, pero por ejemplo, yo ahí me iría mucho a si tu mamá trabajaba o no trabajaba, si tu papá ayudaba en la casa o no ayudaba, si tu mamá recibía o no recibía. No, era ama de casa mi mamá. ¿Era ama de casa? En ese tiempo, o sea, de cuando yo tengo esas imágenes, mi mamá estaba con mi papá y sí era ama de casa mi mamá. Hay que ver cómo lo vivía mamá. Sí. Porque muchas veces sí puede venir de la infancia, pero también tiene que ver, acuérdate que los niños pequeños aprenden con el ejemplo. Entonces de nada sirve que yo le diga a mis hijos, hijo, mereces lo mejor del mundo, y mamá anda con los calzones rotos. Entonces más bien nosotros aprendemos con el ejemplo. Sí, de hecho, bueno, mamá, una de las características o la energía femenina es la autoestima, el merecimiento, el crear, el aprender a recibir. Entonces ahí habrá que ver cómo es que tu mamá disfrutaba su feminidad o como eran otros tiempos, pues al final llegaba a ser un poco dolorosa o sufrida. Y ahí más bien se trabaja en qué es lo que nuestro entorno, que lo decíamos hace ratito, nuestro entorno influye en todo lo que aprendemos. Sí, tal cual. Ahorita que Fer, por ejemplo, también hablaba de los tartamudos, cuando son niños chiquitos, tiene que ver mucho con que mamá se callara las cosas, a veces hasta en el embarazo. Todo lo que el embarazo pasa, lo que pasa en mamá en el embarazo, tiene que ver también con a veces los problemas que llegan a tener los niños chiquitos o las enfermedades. Mari. Yo tengo una pregunta con relación ahorita que hablaste de los diminutivos. ¿Qué pasa cuando el hijo ya es grande, ya es una persona, se podría decir, madura, pero todavía ya sea papá o mamá, empieza a generar a veces cierta comunicación en diminutivo? Por ejemplo, mi bebecito, cosas así. ¿Qué es lo que sucede? Pues mira, yo creo que si es como un apodo o así, no pasa absolutamente nada, mientras tú confíes en él. Porque si ya se vuelve sobreprotección, pues al final cuando tú sobreproteges a alguien, lo que haces es que no confíes en la persona. O sea, es como, no, a ver, ven, yo lo hago. Entonces te estoy resolviendo y cuándo vas a venir a ver que tú puedes y que tú tienes la inteligencia y la capacidad para resolver esto solo. Okay. Entonces simplemente es que mamá y papá, o sea, si es como simplemente un apodo, pues no pasa nada porque pues a lo mejor para los papás siempre va a ser tu chiquito, mientras seas bien consciente, pues que va a crecer, que va a volar, que va a abrir sus alas y que un día no te va a necesitar y sentirte bien con eso. Y aún así confiar en él y en sus capacidades sin tenerle que resolver pues la vida, porque ahí sí, si tiene 30 años y lo sigues tratando como ay mi chiquito y le sigues eso ahí va. Si lo tratas así, pues entonces nada más pues
vas a crear una persona que desconfíe mucho de sí misma y el día de mañana que le toque ir a abrir sus alas, pues no va a poder porque va a ser muy indeciso, porque sigue buscando la aprobación de mamá y papá, y eso le pasa a muchísimos adultos, ya hasta, o sea, que tienen hijos y todo, que siguen buscando la aprobación de mamá y papá, y al final se hace muy pesado porque sientes que cargas a mamá y a papá. Al buscar su aprobación, pues busca su cariño, ¿no? Es como, si sabe por qué un niño saca buenas calificaciones y un niño es rebelde. Una cosa es que se le dé, pero cuando ves también que se esfuerza o que llora porque sacó malas calificaciones y le afecta tanto, pues no es porque realmente al niño le afecte. Lo que pasa es que si saco buenas calificaciones me ven y me reconocen. Cuando un niño ve que saca buenas calificaciones y mamá le dice, ay, es que es tu responsabilidad, menos mal, entonces dice, pues busco otra manera de buscar atención. Entonces a veces me porto mal y de esa manera logro que mi mamá me voltee a ver. Entonces es una manera de cómo luego vamos buscando, pero a la larga, o sea, ya grandotones, la aprobación de mamá y papá, de a ver si le parece bien o le parece mal, o a ver qué opina mi mamá acerca de que voy a invertir en una casa, ¿no? Eli. Oye, qué súper interesante, Fer, pero antes de entrar con mi participación, yo quiero disculparme porque a lo mejor voy a decir cosas sin sentido, pero quiero que tú me las pongas con el sentido correcto porque no sé las otras reales o los reales que nos están escuchando, pero justo en estos tiempos se ha escuchado más sobre este tipo de terapias, de alternativas. Y hay muchísimas dudas, ¿no? Que si son espirituales, que si son mágicas, que si no sé qué. Entonces, por eso se crean muchas dudas. En mi caso, yo soy fiel creyente de la energía, que somos energía y que todo nos afecta a diferentes niveles, decibeles y demás, ¿no? Hasta el hecho de qué sentido le damos a una palabra que escuchamos. No es lo mismo que si a mí me dicen eres una ganadora, a otra persona que le dicen eres una campeona, las dos la vamos a tomar diferente y una se va a hacer súper invencible, la otra va a decir solamente agradecer y hasta ahí. Y mi pregunta es la siguiente, Fer. Fíjate que yo he pasado por varias terapias también. Lo único que nunca he entrado bien es en el opononomo. Sí, Oponopono, ajá. Oponopono, esa. Gracias. Ahorita yo creo que también hay que darle que nos des una buena, introducción. resumen de qué es esta práctica. En el caso de la biodescodificación entiendo que como lo dice el nombre, o así lo entiendo, y a eso vengo a que tú me ilumines, entiendo que es como que descodificas códigos que son como que los hacemos internos en algún momento de nuestra vida. Tú llegas, ubicas el código y dices, es que esto ahí está mal, ¿no? Él entendió, como le decías hace ratito a Carly, que su mami le decía, ten todo lo que tú quieras, pero yo no voy a tener todo lo que yo quiero. Entonces ahí hay como un código roto, porque la niña entiende que sí se puede tener todo lo que tú quieras, pero a la vez no, porque mami ni siquiera puede tener lo que ella quiera. ¿Estoy bien? ¿Me estoy explicando o estoy divagando? Sí, Okay. Al final. Ok, entonces mi pregunta es, ¿cómo tú trabajas la biodescodificación de la persona? O sea, por ejemplo, yo llego a tu centro y te digo, es que algo me pasa, no sé, algo me pasa. Me siento triste, pero luego me siento feliz, luego estoy enojada con mi mamá, pero luego estoy enojada con mis exparejas, pero luego estoy enojada conmigo misma. ¿Cómo llegas a la raíz de dónde está lo que tienes que descodificar? O sea, ¿a dónde tienes que atacar? Y aquí va mi pregunta. La biodescodificación, ¿qué hay de diferencia entre la biodescodificación y la psicología Tradicional. en general? ¿Cuál es esa parte donde se pueden diferenciar? Obviamente una trata el psique, entiendo. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿O cómo tú me explicarías así con peras y manzanas? Como si tuvieras 5 años. Esto hago yo y esto hace la psicología. Ok. A ver, lo primero, otra manera de decir descodificación, a mí me encanta decirle desaprender para volver a aprender, porque tenemos que desaprender lo que nos enseñaron. A lo de la primera pregunta, voy a usar el ejemplo que nos dio Carly.
Y ella viene a sesión y me dice, me cuesta mucho pedirle a mi esposo. Entonces, a lo mejor ahí la psicóloga simplemente le hubiera dicho, aquí ya va la diferencia, lo conductivo-conductual, oye, pero a ver, si él sabe que tú no puedes trabajar, que lo estás acompañando, siéntete merecedora, tú también eres digna de una buena vida, o vamos a trabajar el autoestima, o qué es lo que pasa ahí, por qué te da cosa, etcétera, ¿no? Y lo ven más como conductivo-conductual, qué es lo que yo puedo hacer ahorita. Y la otra, por ejemplo, cuando yo entro, que es la biodescodificación, si te fijas, yo no le dije, ay, pero siéntete merecedora, pues no le estás haciendo un favor, al final ustedes decidieron irse. Yo no le dije eso. Yo le dije, ¿cómo es que tu mamá vivió su relación de pareja? ¿Cómo es que tu mamá se sentía con su feminidad? La disfrutaba ser mamá, disfrutaba ser mujer, sabía recibir tu mamá sin culpa. Entonces esa es la diferencia. Claro que yo también meto lo funcional y le voy a decir a Carly, ok, vamos a trabajar la autoestima del merecimiento también, pero yo me voy al origen, a ver, ¿de dónde lo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Porque entonces, ¿quién te enseñó que no merecías recibir? Ok. Entonces ahí me voy y entonces descubrimos que en su clan familiar resulta que también a lo mejor la abuela era sumisa y papá era el de los pantalones, o resulta que su mamá ya se quería divorciar pero nunca se divorció porque no tenía dinero, o resulta que el papá a lo mejor manipulaba con el dinero, o sea, ya estoy dando ejemplos, no es la vida de Carly, pero ahí yo me voy. Y yo sí. Ahí yo me voy más a las raíces de dónde lo aprendiste. Y en la psicología, dependiendo, porque hay distintos terapeutas, bueno, o hay distintos psicólogos que lo manejan diferente. Hay psicólogos que sí utilizan esta parte donde se van a ver, vamos viendo de dónde lo aprendiste, que realmente se parece un poquito más al psicoanálisis, que ve el inconsciente. El inconsciente es, ¿para qué hago lo que hago? Es como cuestionarte, ¿y por qué te gusta tanto el rojo? Y nos vamos a las profundidades a conocer realmente por qué te gusta tanto el rojo. Wow. Y hay la conductivo-conductual que te digo, a lo mejor no lo puedo especificar porque obviamente no doy ese tipo de terapias, entonces estaría padre a lo mejor que alguien que lo hiciera no lo completara, pero no ven tanto el origen de dónde lo aprendiste, de dónde viene. Nada más que yo me he dado cuenta en mi experiencia, por ejemplo, alguien llegó hace poquito de Panamá, una chica que me decía, vino por cuestiones de tema de pareja, al empezar, o sea, de que no se le daban las parejas, etcétera. Al momento de empezar a trabajar con ella y empezar a trabajar su feminidad, el cómo la disfrutaba, el qué le habían enseñado, el merecimiento, autoestima, lo fuimos trabajando. ¿Qué crees? Yo sin saberlo y sin venir, ese no era su tema de consulta, me dijo, Fer, me doy cuenta que desde que estoy viniendo a terapia contigo se me normalizó mi regla y yo era súper irregular. Entonces, al trabajar, claro, con esta parte femenina, pues empiezas a tocar otras cosas que a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta que también te estaban llegando a afectar. Entonces, esa es la diferencia, pero te repito, a lo mejor un psicólogo, un conductivo conductual, no te va a dar herramientas de liberación emocional más que hacer cartas. Es un decir, ¿vale? Porque hay de todo. Yo conozco psicólogos que sí se van también a la infancia. Hay psicólogos que no creen en eso y se pasan de como de, no, ¿y qué vamos a hacer esto, no? O sea, yo tengo, por ejemplo, la prima que conocía, bueno, que conocemos Fer, una vez me dijo, fui al psicólogo y le hablé de dinero. Y me dijo, y a ella le funcionó muy bien, pero ella le dijo, me está yendo mal de dinero, entonces pues ya no puedo ir a hacerme las uñas, ya no puedo hacerme esto. Y que el psicólogo le dijo, no, pues no pienses así, más bien es de qué manera puedo hacer más dinero para que me alcance con el estilo de vida que llevo, pero no quitarte o restringirte. Y eso está muy bien. A ella le funcionó excelente. Yo me iría por otro lado. Yo es, a ver, vamos viendo cómo está el merecimiento, vamos viendo si hubo pérdida o escasez en tu familia, vamos viendo por qué estás decidiendo evitar que te vaya bien económicamente, porque también es una decisión. Te voy a dar un ejemplo, ya que entro en el dinero, para las personas que nos estén escuchando, pero, por ejemplo, en cuestión económica, conocí un hombre que me decía, Fer, es que sabes, ahorita les voy a dar un ejemplo de Estados Unidos, no se me olviden de ejemplo de Estados Unidos, si conocen me viene. Pero había un hombre que me decía, Fer, ya le compré un carro a mi esposa, me compré casa, pero yo no puedo comprarme mi propio carro. O sea, neta, no puedo. Hago, me sale un descompuesto, me sale una emergencia, me sale el viaje, me sale lo que sea, no puedo comprar mi propio carro.
yo le pregunté así tal cual, oye, dime quién de tu familia se murió en un accidente de carro o se murió en el carro o algo le pasó en el carro. Y él me dijo, ay, pues fíjate que mi abuelo era taxista y lo asaltaron y pues lo mataron en su carro. Oh, sorpresa, que para él, su inconsciente, esto que no vemos, este código que dices tú, Eli, le estaba diciendo, si tienes carro te mueres. Entonces, claro, imagínate que somos Fer y yo jalando una cuerda y 97 personas más jalando la otra cuerda de que claro que no le vamos a dar un carro porque si tiene carro se muere. Otro ejemplo, el de Estados Unidos que les digo, pero a lo mejor les queda, aunque sí es de México, pero había un chavo que me decía, Fer, neta, trabajo, yo le ayudo a mi mamá, le ayudo a mis hermanos, le ayudo a todo el mundo económicamente, pero fíjate que de hoy en día ya no los puedo ayudar porque neta no tengo dinero. O sea, no me está yendo bien, no me están saliendo como antes los ingresos, se me está haciendo súper pesado. Y yo justo le decía, oye, ¿te gusta ayudarles? Y me dice, pues claro, si tuviera un chingo les diera más. Y le dije, pero siempre, ¿no? A veces lo sientes como una carga y empezamos a hablar justo de la infancia, etcétera. Y me dice, pues sí lo siento una carga, pero pues la verdad es que me da culpa decir que no. Porque van a decir que qué mamón, que esto, o si puedo, ¿por qué no lo haría, no? Pues la vida se encargó, pues ya vamos a dejarte que no tengas más ingresos. ¿Por qué? Porque como no sabes poner límites, mejor te quedas sin dinero. Y es más fácil decir, no tengo dinero, neta, estoy igual de jodido que ustedes, a decir no y que te vean viajando Tito en París. Claro. Porque decir qué culero. O bueno, no sé si se pueden decir, pero... Sí podemos. No, la onda. Entonces ahí es donde uno también tiene que aprender a poner límites y justo descodificar, que es desaprender para volver a aprender. A vivir de otra manera sin que el universo, porque no creo que alguien como que te castigue, ni mucho menos, te empiece a hacer esos trucos donde no, pues ya no te doy dinero como no quieres. O la mala suerte, ¿no? Que, es que tengo mala suerte, es que no sé qué. Entonces podríamos decir, Fer, que biodescodificación, como tú bien nos dijiste, que qué buena onda ahora entenderlo así, te ayuda a desaprender lo que has aprendido, a lo mejor no conscientemente, y tú los llevas ahí y descodificas o desaprendes ese momento, pero es justamente llevarte, o entiendo que es conectarte con todas tu linaje, ¿no? Porque hablas desde la abuela o de lo que sabe esa persona de sus antepasados. Entiendo que hay esa conexión de la mayoría, y aquí vendría mi pregunta, la mayoría de las situaciones que pasan con las personas que se sienten trabadas, mal o lo que sea, tiene que ver entonces con todo este bagaje o conexión que tienen con su linaje, que va directo a su desarrollo emocional. Claro, lo que pasa es que nosotros, imagínate, tus óvulos ya estaban en la pancita de tu abuela cuando tu mamá estaba embarazada. Tus óvulos. Y de ahí viene la epigenética. Entonces, si tu abuela vivió un duelo de que se le murió un hijo, y entonces dices, oye, ¿por qué yo estoy en una depresión posparto cabroncísima? Siento que no puedo salir de esta depresión posparto. Estoy feliz, mi hijo es súper deseado, Fer, o sea, lo planeamos mi esposo y yo. Y neta, no puedo salir de esta depresión posparto. Cuando vas y te preguntas, oye, a ver, espérame, déjame ver cómo vivieron mis ancestros la maternidad. No, pues que se le murieron hijos. No, pues con razón estoy triste. Y ahí viene lo que decían al principio, este dolor no es mío. Como no somos conscientes, entonces como, no es que estoy en depresión posparto, pero pues, o ni sabía que estaba en depresión posparto, o neta me siento triste sin razón aparente. Porque mi vida está bien, dime, Fer. Entonces, no tienes que saber, haz de cuenta, yo, por ejemplo, no tengo mucha idea de la vida de mi bisabuela, de la vida de mi abuela muy por encimita, de mi mamá ya un poquito más, pero no tienes que saberlo como tal para que te afecte. No tiene que venir de que, es que me contaron que mi abuela, bla, 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 como por ejemplo el ejemplo que me dabas del señor taxista, él sabía que su abuelo había muerto en un taxi, pero no necesariamente tienes que saberlo. Ni siquiera lo relacionaba, o sea, aunque lo sepas o no lo sepas, tu epigenética te va a estar hablando. Ya lo cargas. No sepas la información. Y aquí viene la otra, que es las constelaciones. Las constelaciones funcionan para justo ver
qué no te contaron, qué se vivió, Ujú. etcétera. Pero muchas veces, la verdad, honestamente, no, o sea, creo que es una herramienta maravillosa, yo confío plenamente, o sea, me encanta también, yo no las hago, pero sí creo que también que con lo que vivimos, es como lo de las vidas pasadas, ¿no? Hay gente que cree, y entonces si me mataron ahí en una vida pasada y me dieron en el cuello un, ¿cómo se llama? Un flechazo y ahorita yo tengo mucho dolor de cuello, de todos modos yo estoy segura que si en esta vida se te está presentando el dolor de cuello, es porque hay algo en el presente que tienes que trabajar. Ok. Ujú. Se puede solucionar. Entonces, ¿puedes saber o no puedes saber? No, pero la vida te lo está mostrando. Y la otra, hay algo que es cuando yo estoy segura que tú vas a la terapia correcta en el momento correcto con el terapeuta correcto. Siempre. O sea, no es casualidad que tú llegues conmigo y hoy quieras trabajar lo de la maternidad y la poca información que tengas de tu abuela nos pueda funcionar. O que de tarea te diga, oye, pregunta más de tu abuela. Y entonces ahí empieza a conocer más información y ya en terapia le empezamos a dar justo esta caída de 20, como los ejemplos que estoy dando, y dices, ah, caray, pues ya me cayó el 20, ah, caray, ya entendí, ah, esto y el otro, y así se empieza a trabajar, pero aunque no lo sepas, pues no, es como lo de las enfermedades hereditarias, ¿no? A lo mejor no sabes ni de dónde vienes, pero ya lo tienes. Lo mismo pasa a veces con estas emociones que dices, pues ya lo tengo. Y no sabía nada de mi abuela. Cuando me llegan adoptados, por ejemplo, yo siempre luego era la criticada porque, o la que volteaban a ver porque preguntaba mucho, ¿no? O sea, oye, ¿y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con otro? Y hoy entiendo, no, pues qué bueno que pregunté tanto. Con los adoptados, por ejemplo, lo vemos normalmente. Sí, si tienen una familia nueva donde viven, podemos preguntar, pero sobre todo me voy a ir a si tiene pareja. Y ahí es donde yo saco información, aunque él no sepa nada de sus papás. Lo saco con la información de su pareja. ¿Por qué? Porque la pareja, al final, nosotros nos unimos con la pareja por nuestras heridas. Nos va a empezar a mostrar cosas que tenemos que trabajar nosotros. La suegra también, no conocí a mi mamá, pero me llevo pésimo con mi suegra, no la soporto. A ver, vamos viendo qué te está despertando, qué esto, qué lo otro. Tiene que ver contigo. Wow. Y ¿Y cómo trabajas, por ejemplo? Yo soy una persona que tiene una memoria súper selectiva. Yo no me acuerdo de muchas cosas. He vivido cosas muy feas y me acuerdo muy poco de mis vivencias malas, o todo lo trato de dar como un giro positivo. ¿Cómo trabajas con alguien que tu cerebro ha seleccionado solamente como rescatar lo bueno? Pues es que al final el inconsciente no reconoce tiempo. ¿Cómo es esto? Que cuando llega gente y dice, es que tengo bloqueadísima la infancia. Pues sí, porque dolió mucho. Desbloquéala ya. O sea, es que siempre te vas a acordar, pues, o sea, sí nos podemos ir como en biodescodificación le llamamos hipnosis ericksoniana, que es como una parte como de meditación, simplemente es como relajar un poquito la mente e irnos a otra frecuencia, pero al final ya está, o sea, está guardado ahí, es cuestión de hacer memoria. Y lo que pasa es que cuando bloqueamos las cosas, ¿se acuerdan que hablábamos de liberar emociones, que no mucha gente lo hace o que las queremos esconder? Pues bueno, bloquear es guardar en la cajita de Pandora, es que hay ciertas cosas que no quiero volver a sentir. Pero aquí la cuestión es que la vida, si no lo has evolucionado o transformado, la vida te va a volver a poner en una situación completamente distinta, pero que te va a despertar esas emociones que nunca escuchaste. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el trabajo estoy viviendo una situación súper injusta. Ah, me voy a la infancia y veo que también de niño te sentiste súper injusto por esto que pasó, porque lo que sea que haya pasado, pero viviste una situación de injusticia. Y hoy el trabajo te lo está despertando. Entonces no importa que hayas puesto en el baúl de los recuerdos eso que pasó en tu infancia, que sentiste con mucha injusticia, porque hoy la vida te lo va a volver a presentar, porque lo vas a tener que trabajar. Entonces, yo tengo una pregunta. Justamente de esto que nos compartes, Fer, y lo que nos decía Fer, ¿no? De que ella bloquea esos recuerdos, pero ella ahorita es adulta, ¿no? Y entiende cómo está manejando ella todos los eventos que alguna vez pasó. Y de alguna manera, como tú lo dices, a lo mejor el inconsciente ella lo está haciendo de manera de que lo quiere bloquear y ya. ¿Cómo trabajas o se puede trabajar la biodescodificación con niños? Y no con se esto trabaja. ¿no se puede trabajar con niños? No, siempre Ok. tiene que ver con mamá y con papá.
porque los niños son una esponjita. Imagínate que los niños vienen completamente en blanco. Entonces, si tú al niño le dices algo, hijo, me cuesta mucho tener dinero, el dinero no crece en los árboles, o, ay, hijo, agarraste dinero, lávate las manos. Imagínate que el niño va escribiendo en su cabecita, en sus creencias, el dinero es cochino, es bien difícil tener dinero. Entonces el niño va notando eso. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de lo que le transmitimos a los niños? Mamá y papá. Cuando me dicen, oye, Fer, mi niña se hace mucho pipí en la cama y ya tiene 7 años. A ver, no lo voy a trabajar con la niña. Vámonos con mamá y con papá, ¿qué pasa? Que la niña tiene miedo. Otra pregunta que tengo ahí, Fer, es, por ejemplo, se maneja que, o por lo que entiendo, las enfermedades vienen de estas emociones guardadas o de estas emociones aprendidas o de estas conductas aprendidas o que se codificaron en el cuerpo de esa persona, ¿no? Que si el dolor de garganta, que si la diabetes, que si no sé qué. ¿Qué pasa con un niño que nace con una enfermedad, por ejemplo, cáncer? Ahí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue? ¿La mamá enfermó al niño o qué es ahí? La epigenética. O sea, viene de la mamá es la que enferma al bebé. Sí, las historias familiares muchas veces no es como que, y tampoco es como que mamá lo enferme, más bien lo veo como literal epigenética, porque si dices mamá lo enferma, creo que ahí puede haber mucha autocrítica, mucha culpa, mucho no sé qué, entonces creo que no es como la manera correcta, pero sí realmente lo que pasa es que si un niño viene con cáncer, pues hay que ver también, no a veces siempre con la mamá o el papá, pero hay que ver también el transgeneracional. ¿No? O sea, el transgeneracional me refiero también a ver la parte de los abuelos. Por ejemplo, niños también con autismo, hay que ver cómo vivió mamá el embarazo. Cómo lo vivió, cómo está viviendo también su feminidad, cómo está viviendo su relación de pareja, si hay infidelidades, qué ha aguantado, qué creencias tiene, etcétera, etcétera. Entonces, que viene una persona con autismo. Y con el cáncer igual. Cuando es un niño con cáncer, no es que mamá sea la culpable, o sea, no, pero sí es epigenética. Oye, Fer, y conforme a esto, entonces, ¿tú o qué edad se considera para que tú trabajes con las personas? ¿Qué edad tendrían que tener para que Mira, tú si es puedas? lo de descodificación, arriba de 18. Yo lo que hago es dar terapia. ¿Por qué? Porque me voy mucho con mamá y con papá. ¿Sí me explico? O sea, como el ejemplo ahorita que vieron con Carly, o como, o sea, en sí es como, traes un problema, un conflicto, pues vamos a solucionarlo. Y vamos viendo dónde lo aprendiste. Entonces, sí, de hecho, hasta mayores de 18 años, cuando es de bio, porque si no, también, ¿qué problemas pueden tener? ¿Sí me explico? O sea, pero yo atiendo a veces un poquito, cuando son un poquito más jóvenes, adolescentes me cuesta mucho, no creas que soy fan, aunque de vez en cuando y conociendo ya a los papás y que los papás saben cómo trabajo, les gusta que empiecen a venir y sí, Fer, dile y no importa que se enoje conmigo, que haga lo que tenga que hacer, pero y es como, vale. Pero sí, un poquito más grandes con biodescodificación. Lo que hago yo también es que doy mucho lo funcional, que pues bueno, hay veces que vienen con ansiedad y ¿de qué te sirve que yo te saque a tu abuelita, a tu mamá, a tu compadre? O sea, pues no importa, yo me tengo que ir ahorita con lo funcional y es lo urgente. Entonces ahorita tienes síntomas de ansiedad, vamos viendo cómo lo empezamos a trabajar. También llegamos a tocar en el episodio pasado lo delicado que puede ser el tomar esto como absoluto y decir, ok, yo soy así porque mi abuela fue así, porque mi mamá fue así y no hacer nada al respecto. O sea, como que muchas veces justificamos el cómo somos porque así fueron nuestros familiares. ¿Cómo hacemos ese cambio a decir yo soy así, a decir quiero cambiar? Cuando duele. Cuando algo duele, porque alguna ganancia obtienes diciendo, es que como no crecí con mi papá y como mi mamá nunca estaba, entonces yo soy así y entonces como mi papá es alcohólico, yo también tomo y pues ni modo, así soy. Entonces yo sí creo que hay una parte donde justificas un comportamiento porque obtienes alguna ganancia.
Y a lo mejor, ¿qué ganancia puedo obtener? Hacerme la víctima, vivir enojada con el mundo, vivir amargada. Entonces creo que el dolor, entonces yo creo que el dolor te va a decir, estoy muy cansado de vivir así y quiero hacer cambios. ¿Cómo se cambia? Por ejemplo, pues cuando empiezas a serte responsable. Sí, yo entiendo que mamá tuvo una infancia de la chingada y yo sé que le fue muy mal, pero ahí, fíjate cómo tengo sí que desbloquear todo, porque no justifico que mi mamá me haya hablado mal, que mi mamá haya aguantado, o sea, no justifico que a mí me dolió lo que yo viví en mi infancia. Hoy me permito sentirlo, verlo, reconocerlo, porque yo cuando realmente me escucho ese dolor, lo validas y de ahí puedes hacer una transformación. Pero como ya me cansé de sentir este resentimiento, que es volver a sentir, entonces ya lo quiero transformar, porque ya me dolió suficiente, porque ya estoy muy cansado, porque siento que no avanzo en la vida. Y si no, y te quieres quedar como una víctima, ¿qué ganancia obtienes haciéndote la víctima? Carly, tenías una pregunta. Estoy entendiendo, bueno, le estoy tomando sentido un poquito a esto que te voy a decir, pero tú como que explícanoslo un poquito más profundo. Cuando se da el tema de que fuiste educado por la misma mamá, pero un hermano es de una forma y el otro es de otra forma, o sea, que dices, son totalmente diferentes, yo los eduqué a los dos, yo les di lo mismo a los dos, o sea, creíste haberles dado lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo se maneja eso cuando dices, o sea, literal, son totalmente diferentes? ¿Quién tiene hermanos de aquí? ¿Todas? Todas. ¿Ustedes saben quién es el favorito de mamá? Sí. Sí. Pero lo niega. Sí existe eso. Ve cómo los hijos desde ahí ya saben quiénes son los favoritos. Ahí está, porque cada niño lo vive de manera diferente. ¿Te acuerdas el ejemplo que puse de mi mamá me llevó a la escuela toda fachosa y un niño le vale y a otro no? Tiene que ver con el niño, la personalidad de la persona, el cómo lo vive. Entonces, sí, pero mira, hasta ahorita que yo les contesté quién es el favorito, ya me supieron decir. Entonces, de ahí, si te fijas, radica en cómo es que lo vivió el niño. Por eso no me importa, a veces, es que cuando justifican mucho a mamá o papá, ¿no? Es que mi mamá esto, mi mamá el otro, pero esto, y justifican las cosas, cuando es, ¿y por qué no estás validando lo que tu niño chiquito sintió? Incluso también yo creo que podría tener relación con los embarazos, ¿no? Porque obviamente las mamás viven los embarazos totalmente diferentes. Mi mamá vivió un embarazo conmigo de mamá soltera y con mi hermana en pareja. Y ahí cambia también muchísimo, pues, cómo se sintió mi mamá, pues así, así, asado. ¿Y cómo estoy viviendo yo? ¿Me siento de la misma manera? Y eso es bien importante. En biodescodificación se le llama proyecto de sentido, pero todo lo que vive mamá en el embarazo, lo que piense, lo que sienta, completamente recae en el bebé. O sea, si mamá tiene dudas de tener al bebé o no, desde ahí empieza a afectar. Si mamá dice, está viviendo una injusticia familiar, si mamá está viviendo un duelo, si mamá esto o el otro, afecta completamente al bebé. Y de hecho, proyecto sentido, ¿qué te dice la palabra? Le da un sentido, un proyecto a tu vida. Entonces, muchas veces no entendemos el para qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Pero cuando entendemos que también tiene que ver con el embarazo de mamá, entonces ahí dices, caray, entonces estudié esto y entonces hago esto y entonces, ok, ya entiendo de dónde viene. Y muchas veces sí, viene desde ahí, desde el sentido, el proyecto que le da sentido a tu vida. Nada más que tiene que ver con mamá y ahí por eso tenemos que escucharnos y a ver qué es lo que yo quiero, para qué hago lo que hago. Es el conocerte a ti mismo, dime. Para los que nos están escuchando, ¿tú cómo recomendarías abrir estas conversaciones con la familia? Porque muchas veces pues son bien cerradas, o sea, tú quieres sacar información de ahí y, no, eso ya fue en su tiempo y no quiero volverlo a hablar y hablar. ¿Cómo recomendarías cómo abrir estos canales de comunicación con generaciones arriba o con familiares? Pues mira, cuando tus papás a lo mejor no te quieren contar las cosas, le puedes preguntar a tíos o a primos, o sea, chismecito familiar. Y algo que yo he hecho también en lo particular con mi mamá, por ejemplo, yo sé que mamá tuvo un aborto y sí me lo platicaba y todo, pero nunca me había contado detalles. Y una vez le quise preguntar y, no, hija, es que no quiero hablar de eso porque, pues, la verdad siento muy feo, me duele mucho. Dejé pasar un tiempo y otra vez pregunté.
Y paso a pasito, mi mamá se ha abierto a contarme hasta secretos familiares, ¿no? Y de hecho hay veces que cuando tú estás abierto de la nada, estás escuchando una conversación y dices, acaba de decir lo que le pregunté y no me quiso decir. O algo que nunca me había dicho, ¿no? Y ahí va sacando. Ajá, pero tienes que tener pues ahora sí que oídos para escuchar, porque te digo un ejemplo y es personal. Mi mamá me dijo, hija, tú fuiste deseada, tú como me dijeron, tuve un aborto, me dijeron que no iba a poder tener hijos, yo de verdad te amé, te adoré desde que supe que llegaste, bla, 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 y yo siempre me fui con esa finta. Y ya cuando estuve en eso, a ver, espérate, ¿cómo vivió mi mamá el embarazo? Ah, pues se divorció de mi papá porque mi papá, o sea, se separó de mi papá porque mi papá tomaba mucho, se fue a casa de mi abuela no quería en esos tiempos ser mamá soltera, ¿cómo que va a decir la gente? Entonces mi abuela le hizo la ley del hielo, entonces, ¿tú cómo crees que haya vivido mi mamá el embarazo? ¿Bonito? ¿Chingoncísimo? ¿Feliz? ¿Color de rosa? Pues claro que no, entonces claro, cuando me dijo, dije, cabrón, pues ya tiene sentido todo, ¿no? O sea, sí me creas tener sí todo, pero la viviste de la chingada, fue bien doloroso. Ujú. Y entonces, fíjate, si aquí ahorita te dije en el principio del podcast, ¿por qué yo llegué a terapia? Porque quería ¿qué? Desvivir. Vivir. Bueno, desvivir, o sea, te estabas por desvivirte y querías vivir. Si yo te digo cómo vivió el embarazo de mi mamá, ¿te resuenan? ¿Pudiera ser esas emociones? Decir, es que siento que no encajo en ningún lado, es que nadie me quiere, es que me siento muy sola, es que no quiero estar aquí. ¿Quién crees que en el embarazo pudo haberse sentido? No que se haya querido desvivir, no, pero ¿quién crees que se haya podido sentir sola? ¿Quién crees que haya sentido que no encaja en la familia? ¿Quién crees que haya dicho no quiero estar aquí? Mamá. Quizá yo me fui al otro extremo, ¿no? Y lo viví con más dolor y yo andaba ya diciendo, no, es que yo ya me quiero ir de aquí de la tierra y no sé qué, y me fui con, o sea, pero al final esas 3 palabras en específico también las vivió mi mamá en el embarazo. Sí, qué importante. Gracias por platicarnos tu experiencia, Fer. Yo quiero aquí ponerte el ejemplo de práctico de todos los miedos que nosotros expusimos en el episodio pasado. Por ejemplo, Carly nos dijo que su miedo era el miedo a estar sola. Yo les dije que mi miedo era no aprovechar el tiempo. Y Mari no estaba, pero ¿nos puedes decir tu miedo, Mari? Quedarme sola. Igual quedarte sola. ¿Tú qué técnicas crees que podrían ayudar a mujeres como nosotras que tienen este tipo de miedos? Porque la mayoría de nuestros escuchas son mujeres que están viviendo en nuestra situación. Ok, a ver, me voy con tú que me decías, perder el tiempo, yo ahí me iría, ahorita que dijiste, no, pues que mi mamá lo vivió, era también mamá soltera, etcétera, entonces puede ser que tú también hayas aprendido a que tengo que ser útil, porque si no, no funciona. Tengo que ser útil, ¿por qué? Porque en su tiempo no podías molestar a mamá, ¿cómo le ibas a dar más lata? Entonces, ahí va pasando aquí en México con la basura. Qué envidiosa, ¿eh? El gas. Nosotros quisiéramos escuchar al señor de la basura, la campanita. Pero entonces tiene que ver con tengo que ser siempre productiva, porque si no, ¿qué pasa si bajo la guardia un poquito? O la otra, a veces el tiempo tiene que ver mucho con si fuiste 8 mesinas, 7 mesinas, si te adelantaste. Ah, claro. Entonces, fíjate, desde chiquita era rapidito. Pues ahorita también. Wow. Chiquita, pues viendo que Vivo en prisa. Y aquí yo me diría, ¿por qué tu mamá también quería que nacieras rapidito? ¿Qué estaba viviendo? Que decía, ya quiero que esto termine, a lo mejor para poderse mover, para poder trabajar, pero ya quiero que... Entonces, hay un momento donde dices, a ver, espérate, ¿por qué siempre tengo prisa? Luego te quedas, pues desde chiquita, desde que nací soy así, pero ya me di cuenta que mamá está viviendo. Entonces, primero, el primer paso es serme consciente y después es cómo lo puedo transformar. Pues ahora sí que no es como una varita mágica, pero respirando y entonces vas manejando en friega y dices, no, espérate, ¿prisa de qué? Hoy estoy tranquila. No, a ver, si no hago nada hoy, ¿qué pasa? No, pues nada. Y sí, desde que nací, hasta dicen que me arrancaba el oxígeno, de que ya casi me quería yo misma dar de alta del hospital. La Fer así de yo no quiero estar aquí. Me mandaron a fuerza. Y Oye, qué interesante. de los miedos de estar sola, híjole, ahí yo me puedo aventar 3 horas platicando. Date.
Pero mira, mucho tiene que ver con esta herida de abandono, de cómo vivimos nuestra infancia, donde a veces nos sentimos muy solitos. Y ahí también viene otra parte, hay que checar si en este miedo de estar solos somos personas que somos dependientes emocionalmente. Si sabemos que es como una parte de nuestro talón de Aquiles, por ejemplo, pensar en un divorcio o algo así, no, prefiero que me golpeen, pero no me divorcio, ¿no? O aguanto infidelidades, pero no me divorcio. Y es un miedo a estar sola y hay que ver de dónde viene y viene de esta parte de la herida de abandono. Si me voy como por más simple, si me quieren escuchar como más espiritual, creo que todo el mundo tiene miedo a estar solo, a quedarse solo. Yo no conozco hasta ahorita, con cientos de pacientes que he atendido, que me digan, no me lo pueden decir de dientes para afuera, pero yo sé que realmente todos tenemos este miedo a estar solos. Y ahí sí me iría cómo está también nuestra relación con Dios o con la creación, ¿no? En lo que cada quien quiera creer y qué es lo que pensamos de Él, porque hemos pensado mucho tiempo por las religiones que es algo, o sea, tú sí, tú no, tú bueno, tú malo, alguien que elige esfera roja, esfera blanca, y no nos hemos cuestionado también esa parte que pues realmente nunca hemos estado solos. Pero me voy con lo más sencillo porque ahí me tendría que echar una plática a lo mejor que pues no, mucha gente, ahí no vamos a entrar. Voy más con herida de abandono, que tiene que ver con esta parte de cómo viví mi infancia, cómo es que me sentí solito a lo mejor mucho tiempo y hoy me vuelvo también un poco dependiente emocional y tiene que ver también con el autoestima, ¿no? La confianza en ti y ver también que eres un ser completo, que estás completo y también pues que nunca estás solo. Sí, porque quiero aclarar una cosa, van a decir, oye, pero la mayor parte del tiempo estás sola en tu casa y, o sea, ese tipo de soledad no me da miedo. No me da miedo si a lo mejor me dice mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a ir por cuestiones de trabajo, yo tengo que ir a tal lado y quieres venir conmigo, pero te va a tocar explorar tú sola, pasearte tú sola, ir a sentar a tomar un café sola, ir a ver una película sola. Ese tipo de soledad no me preocupa. Me preocupa más como la soledad cuando yo sé que ya no va a existir y que ya no va a estar a lo mejor de esta tierra terrenal. Entonces hay a veces que digo, ¿qué va a pasar? Entonces sí tengo que trabajar en mi plan B. Es recordarte nada más que, bueno, ahí yo me iría porque hay tanto miedo a que se vaya. Y sí me iría a trabajarlo justo con ancestros y en mi infancia. Con la biodescodificación, a lo mejor lo que Eli más o menos me preguntaba hace rato, pero por otro lado es también el sentirte que eres completo. O sea, al final no naciste pegado a nadie. Y una de las relaciones más bonitas que yo conozco, más sanas que yo conozco, esto tiene que ver con mis traumas, pero te lo platico y yo sé que quizá a muchos de aquí con este miedo les pudiera ayudar y hasta con los hijos. Pero esta relación, su esposo se murió, tenían 30 años, o sea, desde la preparatoria juntos, ya tenían 3 hijos grandes, o sea, una relación de veras muy, muy bonita, no perfecta, pero pocas así de lindas. Y se muere él. Desde mis traumas y desde mi historia que estoy contando, mamá soltera, bla, 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 yo decía, bueno, qué chingados todos los hombres se van. Si no es porque te ponen el cuerno, es porque te dejan por otra, si no es porque ya no te quieren o se mueren, pero todos los hombres se van. Número uno, pues claro que estoy hablando desde mi herida, ¿verdad? Porque pues no crecí con papá, entonces ahí hay una herida de abandono. Y la otra es que yo con ella o con esta situación aprendí que ella me decía, Fer, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que viví ni del dolor que estoy sintiendo ahora sin él, porque ¿de qué serviría la vida si no hubiera amado cada momento que vivimos juntos, desde nuestro primer hijo, desde construir nuestra casa, desde no tener dinero, desde sí tener dinero? Entonces, si no venimos a esta tierra a amar y a vivir estos momentos, ¿para qué estar vivo? Y cuando ella me dijo eso, híjole, me dio hace cuenta que una sartenazo amoroso de decir, claro, es que el amor expande, no posee. Entonces, de hecho, ella, este duelo, nosotros, bueno, mucha gente que la conoce, pensamos, hay de dos, o de verdad se verá una depresión profunda, o va a estar súper bien. ¿Y sabes cuál pasó? La que está bien. Eso no significa que lo dejó de amar, o que lo extrañe todos los días, ¿no? Pero ella está
tan en paz con esa historia y entendió también el significado también como de la vida y del amor, Ujú. que es como si hubiera evolucionado. Y igualmente una mamá, ¿no? O sea, una mamá vino a terapia, ella me terminó dando la terapia a mí, pero una mamá que se le murió un hijo me decía, Fer, tengo dos maneras de ver las cosas. Número uno, enojarme con Dios y decir, ¿por qué me lo quitaste? ¿Por qué me duró tan poquito tiempo? ¿Por qué si tenía 10 años? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y enojarme con la vida y vivir amargada. Y la otra es agradecer que me lo haya prestado este tiempo, agradecer que gracias a él pude sentir este amor tan grande de mamá, agradecer que, que en cada luz que veo, en cada colibrí, sé que está cerca de mí y sentir, me dice, porque yo estoy segura que yo lo siento y a veces siento hasta sus manos o sus manitas. Y ella aprende el amor. Entonces ahí nos iríamos también a qué concepto del amor tenemos. Muchas veces no amamos. Nos enseñaron que el amor es poseer y el amor es expandir. El amor expande, no contrae. Entonces aquí también nos enfoca muchísimo en el presente y a ver cómo estamos viviendo la vida cada día, tanto con sus dolores, sus buenas, sus malas, pero entendiendo también que pues para eso estamos aquí, para vivir y para todas las chicas, a lo mejor si hay alguna por aquí en el grupo que esté soltera, que esto, que lo otro, otra cosa que he aprendido es también abrir tu corazón al amor. Porque ya también mucha gente se bloquea y no quiere querer o no quiere abrirse a conocer nuevas amistades o no quiere esto porque tiene miedo a que le traicionen, a que esto, a que el otro, y pues es que entonces ¿para qué estás viva? Si no es justo por eso, por amar, ¿no? Yo tengo una pregunta, Fer. ¿Qué tanto recomiendas? Por ejemplo, yo encantada, yo estoy encantada. De hecho, ya estoy esperando a que después nos pongas aquí tus datos y todo para tener mi primera sesión contigo, porque estoy muy, muy, muy interesada en esto. Y justo aquí va mi pregunta. Yo puedo sentir ahorita una situación que me gustaría tratar, porque yo de toda la vida he tomado terapia. Porque no sé, en mi cabeza y en algún momento escuché decir a alguien: "Terapia es canasta básica, leche, huevos y terapia", ¿no? Entonces, yo siempre he tenido como ese concepto, te tienes que conocer, tienes que entenderte y demás. Y ahorita justo, este tipo de terapia nunca la había tomado. Esa mi pregunta es, ¿sí se puede decir terapia de biodescodificación o cómo es la manera correcta de llamar una sesión contigo? Pues yo sí le digo terapia. ¿Ah, sí? La verdad sí, como vamos también y trabajamos la psique, pues yo sí le digo psicoterapia. Okey. Entonces, sí, creo que es manera correcta. Quizás si le dices a un psicólogo que está muy cerrado a la mente, te dice no, entonces le podemos llamar acompañamiento en biodescodificación, ¿no? Acompañamiento en desaprender para volver a aprender. Pero yo en particular, pues sí le digo terapia porque te repito, también trabajo mucho con lo funcional. A veces de nada sirve. Es como si llega una mamá justo con un duelo tremendo, a ver, ¿de qué sirve que yo le saque al abuelo a fulanita, de hecho, un cáncer, que está viviendo su hijo un cáncer? A ver, sí le pudiera llegar a sacar eso, pero híjole, yo creo que más bien me voy a lo funcional y me voy a que ella sea bondadosa con ella y me voy más a trabajar la aceptación y me voy más a trabajar todas las emociones que está sintiendo. Entonces, de nada sirve que yo me vaya a buscarle a la bisabuela. Primero me voy a enfocar en lo funcional y ahí es cuando yo se convierte en terapia. Te digo, dependiendo a quién le digas. Hay gente luego que me puede linchar por mis palabras, pero en particular yo sí le digo terapia. Okey. Entonces, yo, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo y yo respetaría tu enfoque que tú le das, porque al final del día es tu trabajo, ¿no? Y tú lo ves así, y yo sería como respetuosa en eso. Si yo le digo a alguien: "Oye, fíjate que estaría interesante", o alguien me diga: "Oye, vi el podcast y esta chica y demás, me gustaría tomar sesión. ¿Por qué tienes algún?" Y yo preguntarle: "¿Por qué tienes alguna situación que tratar?" Y me dijera: "No, nada más por edad". ¿Es recomendable? O si es recomendable que alguien vaya y te diga: "Oye, vengo a ver qué me encuentras". Eso es recomendable porque te voy a decir por qué. Está bien chistoso, y este es un ejemplo muy, que me acaba de pasar.
mi esposo me ve tomando terapias, ¿no? Entonces él me dice, mi esposo piensa que yo no tengo problemas, que yo estoy normal y que por ser latina reacciono, me enojo, porque ¿cómo se llama? Esta imagen que se ha creado en el mundo anglosajón de que, las latinas celosas y enojonas y que sabe qué. Digo, no, 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 no soy enojona, me haces enojar. O sea, tus actitudes son las que están haciendo que yo haga esto. No es porque yo explote a lo tarugo ni porque esté haciendo el personaje de la latina, ¿sabes? Pero bueno, tomando en cuenta a mi marido, me dice, oye, pero ¿qué pasaría si yo tomara terapia? ¿Crees que me encuentren algo? Y yo así me quedé pensando y dije, según yo en mi mundo, tú vas y buscas terapia cuando te sientes falto de algo, enfermo de algo, con una necesidad que no puedes entender o no puedes manejar. En el mundo de mi esposo, él no le falta nada. Pero entonces yo te digo, hay personas que de verdad piensan o sienten o se reflejan a sí mismas, o hasta quiero decirlo, se mienten a sí mismas que están completamente bien. Pero en un momento dado, ¿tú recomendarías que de verdad alguien dijera, bueno, lo voy a hacer por curiosidad? ¿Es recomendable que alguien haga esto? Pues sí creo que sea canasta básica y ir a terapia. Mira, creo que en la vida al final no conozco yo hasta ahorita ninguna vida perfecta. Ujú. ¿Ustedes sí? No. Existen etapas muy buenas. Decimos, Ujú. estoy bien, no necesito ahorita terapia, o sea, neta, estoy bien. Y existen etapas donde son un poquito más difíciles y todos los humanos lo atravesamos. Entonces, al final, pues sí, puedo estar ahorita en una etapa súper bien y no necesito, pero luego hay etapas donde quizás son más complicadas y es más bonito y creo que también tiene que ver con el merecimiento, el recibir acompañamiento. Porque otra cosa que he aprendido es que a veces la gente vivimos tan en nuestro mundo, trabajando, haciendo, deshaciendo, siendo útiles, que nos olvidamos de escucharnos. Entonces, mucha gente de verdad conocí a una señora que venía y más que trabajar algún conflicto en específico, te juro que llegó a terapia y se empezó a desahogar, hablaba y hablaba, hablaba y hablaba y en mi intuición fue, no le interrumpas, déjala que hable. Y literal terminó llorando y lloró casi toda la sesión. Entonces también hay mucha gente que solamente viene a desahogarse. Wow. ¿Por qué? Porque ella ni siquiera se escucha a sí misma. Y también es parte de la terapia. Hay de casos a casos, ¿eh? Porque también hay casos aquí donde me quieren volver a hablar de su relación tóxica y ya, espérate, ya a la segunda sesión que me vuelvan a hablar de eso, sí los freno y a ver, espérate, ¿no? Vamos a chambear en esto, en esto. Entonces, creo que, y como terapeuta te lo digo, yo le decía a la gente, ¿no? Hay que ir a terapia, canasta básica, no sé qué. Y luego me di cuenta que yo tenía como 6 o 7 meses sin ir a terapia y dije, creo que no, ya tengo que ir a terapia. Quizá estaba bien en mi vida, pero dije, qué incoherente, ¿cómo le puedo decir a la gente, vente a terapia, sé constante, esto, lo otro, si yo dejé de ir? Y me di cuenta lo rico, o sea, yo no conozco una persona que no me diga qué rico es ir a hablar de mis pedos, así sea del gato, del azulejo, de la comida, de quejarme. A veces he tenido pacientes que le digo, bueno, pues date cuenta que tienes happy problems, ¿no? O sea, happy problems de que mis hijos ven la película todos los días a la misma hora y me ponen harta, eso es un happy problem. Pero qué rico es hablar y que no te juzguen. Qué rico es hablar y que te enseñen otra percepción. Qué rico es hablar también a lo mejor de política y en lugar de encabronarte tanto, quizá ahora empezarlo a ver con aceptación. Mucha gente empieza por un conflicto, pero luego empiezan con preguntas existenciales, ¿no? Que al final a lo mejor me voy más a lo espiritual, esto, lo otro. Entonces, al final yo no conozco una persona que no diga, qué rico desahogarme. Sí, por eso hicimos el podcast también. Es parte de nuestra terapia. Entonces no limites a tu marido cuando te vuelva a decir que va a ir a terapia, dile que sí. Justo eso, Mari. Yo me sentí mal porque fue así de, es que no, es que tienes que ir a terapia porque obviamente tienes que sentir un problema, pero luego dije, no, es que justamente es eso, o sea, ve y date porque igual ya hay algo que no estás viendo. No estás poniendo en la mesa y porque yo tendría que decirle que yo, por ejemplo, empecé de nuevo a partir de que me vine para acá porque que el duelo de migración y que chalala, cositas como dice Fer, de verdad, a lo mejor no son un problema grave, pero son cosas que tienes que manejar, ¿no? En mi caso fue mucho, decía Fer, cuáles miedos tratamos la sesión pasada. Para mí el miedo ahorita que yo estoy trabajando mucho es el de
estar lejos de mis papás, el haber dejado a mis papás porque ya son grandes, ya están bastante mayores, entonces me da el miedo de no estar cuando algo pase, ¿no? Porque aparte lo estoy esperando todo el tiempo y es un problema que yo me estoy, mi esposo que es el que, y te hablo mucho de mi esposo porque pues en mi situación sí es casi, casi la persona con la que más convivo. Entonces me comunico mucho con él y un día hasta me dijo, bueno, tú estás deseando que ya se vayan, como que ya mejor que se vayan ya para librarme de este problema, ¿no? Entonces justo hablé de esto con mi psicóloga y bueno, ya, aparte de eso, me encantaría ver de este enfoque y todo esto que nos has platicado, Fer, estoy súper, súper, intrigada de cómo se podría manejar cosas que a lo mejor he trabajado de otra forma con otros profesionales. Me gustaría trabajar ahora profesionalmente contigo y sí espero que también obviamente a todos los que nos están escuchando vamos a dejar tus datos, tú nos vas a dar ahorita tus datos para quien te pueda. Yo estoy muy intrigada y definitivamente desde ahorita te digo sí la voy a tomar. Voy a empezar a lo mejor a trabajar porque sí me interesa saber, porque yo nunca he tomado en cuenta, la verdad es la primera vez que me pondría en el de qué ha pasado en mi linaje que yo he estado cargando y que lo he estado manejando mal o manejando bien, o que ha estado tomando el rumbo de mis actitudes o mis reacciones ante la vida, ¿no? Y me ha estado a lo mejor dañando emocionalmente sin darme cuenta. Pero sí siento que está interesante. Creo que ya también tengo varias personas en la cabeza para decirles, échate el podcast con Fernanda Corona de biodescodificación. Va a estar súper interesante, porque sabes que hay algo que me agrada mucho, la forma en que nos platicaste a lo largo de todo el programa es que los ejemplos que nos das fueron tan así de, oye, sí, resuena un buen, o sea, conecta, es de, wow, no es como de, no, pues es que lo dormí y le dije que, porque es que ahí te va, espero no ofender, ahí te va. Una de las psicólogas con las que estuve, no sé si sea normal o no sé qué onda, pero así de la nada va y yo platicándole llorando de un problema X, pero así mal, llorando, y ella no, sí, escuchándome como por 20 minutos y de repente, ok, cierra los ojos y vamos a hablar con la Elizabeth de 10 años. Y yo así de, ya, pero ya no quiero hablar con Elizabeth de 10 años, escúchame, quiero como, mencionaste ahorita a la señora que llegó y se desahogó, yo quería que me escuchara, no quería como que empezáramos a luego, bueno, ok, seguí las instrucciones y me empezó a decir, ¿cómo está vestida? Y empezó a hacer como una cosa ahí que yo la verdad salí, creo que más debilitada de esa sesión. Ahí no sé cómo la terminó, cómo la haya terminado la terapeuta, que te haya sentido más débil, pero normalmente sí, eso es ir a ver a la raíz. Entonces, si esa niña de 10 años se sentía desprotegida, se sentía no sé qué, lo que pasa, y ahí viene, hay psicólogos que no lo trabajan así. Ahorita tú me dices, mira, tengo una psicóloga que sí trabaja la infancia. Ok. Yo también, no se me hace mal, porque mira, lo que pasa, lo que te decía ahorita también, es que si me vuelven a hablar del exnovio y no sé qué, yo los paro y es como para la carreta y vámonos a ver dónde está como el trauma, por así decirlo, que pude haber vivido, que pude haber sentido, que estoy resintiendo, volviendo a sentir esta emoción. Y te digo, no sé cómo es el final, pero justo se va a la infancia y es, a ver, me siento desprotegida, me siento desvalorizada, me siento esto, me siento sola. ¿Qué herramientas necesita ese niño para vivirlo de otra manera? Entonces realmente lo hizo lo correcto, porque si tú vas a platicar y a desahogarte, también se vale, oye, no quiero ahorita irme a la infancia, pero muchas veces no nos damos cuenta que el dolor que estamos viviendo ahorita ya lo viví desde antes. Y aquí también hay que ver, hay una ganancia en la cual que te desahogues y hay que ver qué herramientas te dio, porque no se trata de invalidar el dolor. Yo es como, estás enojada, estás no sé qué, te voy a dar herramientas para que valides, para que te escuches, sientas tu dolor, que viene con liberación emocional, que eso a mí hay gente que se lo salta mucho y dónde guardo mi dolor, ¿no? Y dónde queda. Pero cuando quedamos en el mismo sonsonete y ya entendimos qué es lo que te enoja, pues vamos a ver cómo es que lo podemos vivir diferente y no a lo mejor desde la niña herida, sino desde una adulta. Por ejemplo, es un esposo que me llega a sesión y me dice, Fer, me caga la madre, pero me caga la madre que mi esposa siempre tenga la razón.
O sea, tenían una relación de verdad bella, ¿eh? Pero él me decía, neta, no lo soporto, o sea, me encabrona que tenga la razón. Y ahí yo sé que él a lo mejor, como tú dices, es que yo me quería desahogar de que mi esposa es sabelo todo y entonces no sé, no sé cuánto, y le pudiera dar toda la hora para desahogarse de cómo lo hace sentir su esposa de insuficiente. Ajá. Pero así de clara con este ejemplo que lo puedes ver desde lejos y cómo, te digo, no sé qué herramientas te dieron después, pero cómo es que yo no lo veo a mal, que es, ¿quién crees que está diciendo, me caga que mi esposa tenga la razón? ¿Un niño o un adulto? Un niño. Un niño, ¿no? Un niño. Ujú. ¿Por qué? Porque es como si fuera su mamá. Ujú. Me caga que me digan te vas a caer y me caigo. Entonces estoy haciendo berrinche. ¿De qué me sirve a mí? Ujú. Se vale porque hay de consultas a consultas, ¿verdad? Y hay de casos a casos. Pero ¿de qué me sirve a mí escucharte 1 hora haciendo berrinche y no llevarte a decir alguna emoción que te haya generado lo mismo, el mismo sentimiento, aunque la situación haya sido diferente, donde tu mamá también te hizo sentir así de impotente? O quizá que hasta la fecha, ya grandecito, tu mamá te siga castrando diciéndote que así no se viste a la niña. O que así no se hace algo. Entonces tienes una mamá súper castrante. ¿Y qué pasa? Hoy no soportas a tu pareja. Pero no tiene que ver con tu pareja. Tiene que ver con un niño resentido completamente de su mamá. Entonces ahí nos tenemos que ir, sí, al niño, a que valide su Ok. emoción. Ya te daré herramientas para que liberes tu emoción con tu mamá. O sea, pégale un cojín, saca tu coraje, haz una carta, grítale, miéntale la madre a una silla, no a mamá. O sea, vamos a liberar tu emoción sin hacerle daño a nadie. Pero hay otra parte de mí que tiene que entender que es un adulto, que la pareja está para crecer y no para chingar, y que qué chingón es que tu esposa tenga la razón porque te enseñó otra perspectiva que tú nunca habías visto, que ni siquiera lo hubieras imaginado. Entonces es como, no mames, me casé con la mejor mujer del mundo, es súper inteligente, me ayuda, crecemos juntos, y cuando hay cosas que yo no puedo ver, ella me ayuda a armarlo. Pero mientras yo siga viviendo desde mi niño chiquito, que la relación de pareja nos despierta muchísimo al niño chiquito, entonces, a mí, como de este lado, yo te digo, ¿de qué me sirve escuchar 1 hora el berrinche cuando no me estoy yendo con quién chingados estás enojado entonces? Con tu mamá, no con tu esposa. Y más si le está causando tanto conflicto hoy en su relación actual de pareja, al grado de decir, no, que ya no le quiero hablar, o eso hace que no me quiera, a lo mejor ya viven juntos y todo, que no me quiera casar con ella. O que diga, ya no la aguanto, y es, no, pues a tu esposa sí la aguantas, a quien no aguantas es a tu mamá. Ay, las mamás. Ahorita que dijiste del te vas a caer, también en el episodio pasado lo tratamos, pero con el poder de manifestación, de cómo es toda esta poder de manifestación, programación y todo esto. ¿Tú crees en este poder? Claro, claro, no, pues todo el tiempo estamos manifestando, ¿no? O sea, en cualquier momento, de hecho, si ahorita tú dices, ay, se me antojó una nieve y vas por una nieve, eso es manifestar. No simplemente es que te aparezcan cosas como por arte de magia. Creo que todo el tiempo estamos manifestando nuestros pensamientos, también a veces están manifestando. Ahorita que Eli hablaba de sus miedos, por ejemplo, con su mamá, no es que vaya a manifestar eso, también no hay que creerle, porque mucha gente también dice, es que todo lo que piensas es lo que vas a traer, pero muchas veces también es ansiedad y tus mayores miedos no se tienen por qué cumplir. Y eso también hay que verlo, ¿no? Mi mayor miedo no tiene por qué cumplirse, y si se me cumple, estoy segura que voy a estar lista para sobrevivirlo. Porque no es, o sea, no es de suerte de que a una mamá se le muera un hijo y a otras no. Entonces tú que lo tienes, ¿por qué tienes tanto miedo? No te tiene por qué pasar. Si te llegara a pasar, te lo prometo que de una u otra forma vas a saber cómo sobrellevarlo. Entonces no le creas todo a tu cabeza también y a tus miedos, y ahí es enfocarte en el presente y hoy qué está pasando. En el mindfulness, pero en manifestación sí, pues todo lo que tú quieres lo puedes atraer, porque somos manifestadores natos. Si quieres, en otra ocasión hablamos más hasta de magia, actos de psicomagia, y nos vamos a velas y nos vamos a otras cosas, también como esta parte esotérica, y también la podemos Jalo. tocar, Súper ¿no? jalo. Sí, de hecho, Carly nos comentaba en el episodio pasado que ella siempre manifestó vivir en Washington. Con su esposo se decían, ¿hasta dónde me amas? Hasta Washington, y mira dónde está viviendo ahorita. Cierto. Súper cool. Sí. Oye, Fer, comentaste hace ratito del autismo.
hasta donde yo sé, el autismo es como una condición. Ahorita, por ejemplo, a mi hijo le detectaron dislexia. ¿Eso también se trabaja? Sí, claro que sí se puede trabajar y otra vez voy viendo en cómo es que pude haber vivido el embarazo y hay que ver a qué grado, porque también si no afecta, o sea, creo que, bueno, no sé si todos o porque yo también seré disléxica o luego dicen, a lo mejor no es dislexia, es TDAH, pero muchas veces lees una cosa y dice otra cosa. No sé si les ha pasado a ustedes que dicen, ay, dije esto y decía otra cosa. Creo que a mayor o menor medida todos tenemos un poquito de dislexia. A veces, pues, o otros le dirían TDAH por distracción y no poner tu enfoque. Entonces hay que ver también si le causa realmente un problema a tu hijo, un conflicto o no. Ahí es la cuestión, porque hay cosas que no te causan un conflicto y hay cosas que sí. Lo que sí siento, ahí te digo, te tendría que preguntar a ti como mamá si es un conflicto. ¿Se pudiera trabajar? Sí, pues a lo mejor tu embarazo sí lo viviste muy bien y no tiene que ver con eso. A lo mejor sí pudiera ser, o sea, no sé, me pudiera ir a varios factores. A mí cuando se trata de bebés me gusta trabajar mucho el embarazo, pero pues claro que pudiera venir hasta por sus abuelos, ¿no? O sea, vamos viendo por sus abuelos si alguno de ellos era, o a lo mejor alguno de ellos nunca supo leer y escribir, o a lo mejor alguna mamá de que no, ¿sabes qué? Yo nunca pude estudiar, alguna abuela, porque si estudiaba mi esposo me regañaba, me pegaba o no quería que yo sobresaliera. Entonces, digo, pudiéramos buscarle ahí pues varios factores, saber qué pudiera ser, pero sobre todo sea en conflicto. A mí en lo personal es que no me encanta que hoy a los niños siempre los etiquetan. O sea, siempre los etiquetan, o eres niño cristal, índigo, o tienes TDAH, todo el mundo tiene TDAH ahorita. Y es que fíjense, es que me detectaron TDAH y ahí justificamos un chorro de cosas. Lo que venían hace rato alguien que comentó de que es que, así, Fer, que si es que justifico mi comportamiento, es que ya me dijeron que tengo TDAH. Y no, la neta es que, o sea, no, o sea, a veces con leer literal, ¿cómo no vamos a tener TDAH si scrolleamos todo el tiempo la pantalla y estamos llenos de estímulos? Claro que sí, si vamos corriendo en la vida y no estamos en el presente, si estamos comiendo y estamos en el celular, o sea, si das un solo clic y te llega la comida y ya no tienes que ir por ella al súper, todo eso, pues claro que nos va a generar TDAH y aparte niños caprichosos que quieren todo en el momento y se nos olvida que la vida muchas veces son procesos. Y la otra, a veces con esa etiqueta tú te catalogas y empiezas a sentir que hay algo mal en ti. Y eso es porque, por ejemplo, tuve un paciente que me decía, es que a mí me dijeron ya la psicóloga que yo tenía un trastorno obsesivo compulsivo y no lo sacaba de ahí. Entonces, por eso se obsesionaba con sus parejas y es como, déjate ya de etiquetar como obsesivo compulsivo. O sea, quiero que veas tu herida y quiero que veas que no te falta nada, que estás completo y que eres digno de merecer amor. Y se nos olvida, no, es que tengo TDAH, no, es que ya tengo no sé qué. Y entonces hay algo como si nos hiciera sentir o lo vivimos como si hubiera algo mal en nosotros. Y a mí es lo que me caga de las etiquetas. O sea, de hecho, como muchísimas, en cuestión, por ejemplo, de enfermedades, de cáncer, depende muchísimo cómo lo viva una persona con un doctor que tenga una buena manera de decirlo de la enfermedad y una percepción que le transmita al paciente a otro doctor que lo transmita de otra manera. Depende mucho de cómo la persona también lo va a vivir. Por eso hay también esta parte, ¿cómo se llama? Placebo, ¿no? Esta parte de la medicina que luego es placebo, porque todo tiene mucho que ver en cómo lo estoy viviendo. Entonces la otra es, ve si genera algún conflicto, pero si no realmente genera un conflicto, habrá que ver y preguntarte, pero si no es, no lo etiquetes. Es como, ay, no pasa nada, la otra pon más atención y ya. O quizá a lo mejor, y de eso también su psicóloga o si está yendo con alguien a trabajar esta parte, es tener más mindfulness, que es atención al instante presente, que es hacerlo con cuidado. ¿Cuántas de nosotros dónde dejé las llaves? ¿O dónde dejé los lentes? ¿No? ¿Dónde dejé los lentes? ¿Dónde? Y nos llevamos más al presente. Entonces, bueno, esa es otra forma y también que yo en lo particular tenemos que tener mucho cuidado en etiquetar a las personas. Mucha gente viene conmigo y yo sé que trae una depresión profunda y no se los digo. Lo empezamos a trabajar. Valido su tristeza, pero no le digo, es que tienes depresión. Que la gente a veces depresión, se asusta, psiquiatra esto. Y yo he visto salir adelante gente también, así como yo, que les platiqué mi historia personal, gente que ha salido sin medicamentos.
O gente también que es muy consciente y que me dice, Fer, me di cuenta que lo que me recetó el psiquiatra no me lo tomé, solamente me llevé tal medicina por si me daba un ataque de ansiedad, pero me di cuenta que solamente de pensar que lo traía me sentía seguro y a salvo. De hecho, me di cuenta que me estaba dando un ataque de pánico, iba en la bicicleta y entonces me paré, agarré mi y nomás como que lo olí, como que lo sentí el botecito de la era como gotero, me decía, y neta me di cuenta que no lo necesitaba. Digo, hay de todo. No, yo sé que hay que químicos cerebrales, etcétera. No me voy a meter más en ese tema, pero sí entender esta parte donde muchas veces yo a mis pacientes estoy viendo que tienen una depresión profunda, pero si están aquí y llegaron conmigo, o sea, una psicóloga una vez me dijo, ¿no te da miedo atender casos de ansiedad, ataques de pánico, depresión? Y le dije, no, porque justo mucha gente de la que viene conmigo antes de tomar la decisión de medicamentos o ir con el psiquiatra. Entonces, justo mi trabajo, a lo mejor lo quieres llamar alternativo, pero justo es ver si encuentran otra forma de ver las cosas, otra forma de vivir las cosas, antes de irse también con medicamentos. Porque un psiquiatra, de todos modos, aunque vayas al psiquiatra, no sustituye la terapia. El psiquiatra es un médico. Entonces es como los doctores, te van a dar medicina, te van a decir estos químicos, y de hecho muchos psiquiatras ni siquiera hacen estudios del cerebro si realmente lo necesitas. Muy pocos psiquiatras son los que te mandan a hacer unos estudios en tu cerebro para ver si realmente te falta un químico y no lo puedes tú crear o formar, quizás hasta con nuevos hábitos. Muy pocos son los que te mandan a hacer estudios en específico para medicarte. Los demás es, traes ansiedad, ahí te va. Y luego la gente pues duerme esos sentimientos, y es cuando empiezan también a dejar terapia. Y no, pues ya no la necesito. Pues sí, pero vas a durar un tiempo bien, te va a dar de alta el psiquiatra porque ya te sientes bien, pero vas a tener otro problema, otro conflicto en la vida, y como no sentiste y no resolviste lo de acá, pues va a venir otra vez y va a explotar. Fer, entiendo entonces que, por ejemplo, tú puedes estar tratando a una persona y tú también tienes la injerencia, por ejemplo, o el poder de decir, ¿sabes qué? Sí te tengo que remitir a otro tipo de profesional. de profesional, o Pues ahí mira, se lo dejas a tu paciente, ¿cómo la funcionaría ahí? experiencia que tengo, o sea, en lo personal, en la experiencia que tengo, solamente una vez he dicho yo no te puedo atender. O sea, niños sí, o sea, cuando me vienen mamás y me dicen, ¿atiendes a mi niño? ¿Cuántos años tiene? Tantos. No, no lo atiendo. Eso sí, y es como, vámonos, otro lado. Yo ahí no me quiero, no, creo que los niños son un tema muy delicado, son unas esponjitas, entonces creo que las psicólogas tienen herramientas maravillosas para también sacarles información desde abusos, etcétera, etcétera. Ahí sí no me meto muy rara vez, y te digo, dependiendo mucho del papá, y casi la verdad no, ahorita no. Y solamente un caso que me llegó de drogadicción, de adicciones, sí, ella no podía trabajar con ella porque ella venía, o sea, literal drogada, y yo le decía, es que yo no te puedo atender así porque no te va a funcionar. Y me dice, es que vine a ti porque no quiero ir a un centro de rehabilitación, no quiero esto, no quiero lo otro, entonces acudí a ti y le dije, sí, discúlpame, no puedo. Entonces solamente ha sido un caso. De ahí en fuera, honestamente, no me ha tocado que te diga yo no te puedo atender, la verdad, ahorita. Te digo, nada más adicciones, sí trabajo con ellas, pero sí muchos necesitan medicamento, que va de la mano de un psiquiatra. Sí los trabajo, pero no que vengan en un estado alterado, porque de nada les va a servir. Por ejemplo, mi duda sería, por ejemplo, te llega a un estado de, a lo mejor un nivel muy bajo de esquizofrenia, y todavía el paciente no sabe y nunca se ha tratado y llega contigo. ¿Tú identificarías la situación y lo podrías como trabajar y luego enviarlo a un profesional? No que no puedas, no que no se hayan sanado contigo, sino que si te han llegado casos en los que tú identificas que esto ya va más allá, que se ocupan algo porque hay un desbalance químico o algo. Pues es que hasta ahorita nunca me ha llegado. ¿O todos los has sanado? Fíjate que no, porque sí creo que hay gente, por ejemplo, hay gente que me dice tal cual, así como tú dices, fue una psicóloga, me llevó a mi infancia, no me gustó, yo quería hablar y hablar, y hay gente que dice no vuelvo y no me gustó. Y también es válido, pero hay gente también que dice, Fer, o sea, desde la segunda sesión, entonces quise vivir, ¿no? O vi la vida de otra manera.
Entonces, es que hay de todo, como en psicólogos, como en médicos, como, es más, si tú vas al gimnasio, hay un entrenador que te va a gustar más su entrenamiento y te vas a caer mejor, y hay otros que no. Entonces, sí creo, pero, y también doy opiniones, ¿eh? Muchas veces sí es como de, oye, ¿no te gustaría hacer esto, o ir con tal, o ir, o sea, eso sí, o cuando me llegan, muchas veces ya llegan y me dicen que están yendo al psiquiatra. Pues jamás yo les voy a decir, no vayas, ¿no? O sea, no, dime, oye, Fer, es que me estoy tomando tal pastilla. No, yo no soy médico, ve, pregúntale a tu médico. Entonces ahí sí soy bien clara en que no me voy a poner cosas que ni sé, que no me corresponden. Entonces sí, con toda la humildad del mundo, es como, aquí no. Y de eso, pues es que no me han llegado casos, digo, también se trabajan con biodescodificación, o sea, al final también lo estudias y lo trabajas, pero a mí hasta la fecha no me ha llegado. Seguro si me llega algún caso así, sí lo mando al psiquiatra, pues sin ningún problema, no tengo problema, pero hasta la fecha no me ha llegado. Vamos a ir cerrando, chicas, porque vamos en 1:30 y hay que respetar el tiempo de Fer. Nada más para finalizar, Fer, si alguien está escuchando esto y quiere empezar a descodificar su historia o desaprender, como tú lo llamaste, ¿por dónde podrían empezar? 2 o 3 pasos así concretos y luego ya nos vas a dar tus datos. Me quedé pensando, creo que, pues mira, yo creo que si algo te resonó y empezaste con más dudas, y viste que te interesa más saber de ti, aprender un poco más de tu historia, creo que cuando te llama la atención, simplemente estás listo. O sea, no, claro, es mucho más fácil si yo te digo, cualquier conflicto que tengas en tu vida, pues vente, ¿no? Y lo trabajamos en una sesión. Cualquier conflicto, traba que tengas, lo empezamos a trabajar. Entonces te pudiera decir eso, pero si no, yo creo que con esta 1:30 que platicamos de todo un poquito, podemos darnos cuenta que si algo te resonó, te llegó, te gustaría saber, pues venirte a biodescodificación. Y pues bueno, aquí, bueno, no sé en qué, si es YouTube o qué, pero en Instagram estoy como Fernanda Corona Biodescodificación, y ahí con mucho gusto me pueden mandar un mensaje, y por ese medio yo les mando el número de WhatsApp, o si quieren también lo puedo decir, para que... Ok, es más, bueno, se los voy a dar con LADA porque sé que pues unos tienen LADA de otros lados, entonces sería más 52 33 16 99 0014, más 52 33 16 99 0014, o por medio de Instagram, y de ahí, mira, excelente, muchas gracias, Fer, o en redes sociales, en Instagram, pero ahí me pueden contactar, aunque ahí subo también un poquito de mi vida privada, pero también ahí pudieran contactarme y nos ponemos de acuerdo para una sesión. También ahí pongo los talleres, que si doy taller de Ho'oponopono, que si doy otro tipo de talleres, también ahí hay información. Muchas gracias. Gracias, Fer. Yo creo que todavía podríamos echarnos aquí otra hora, pero estás invitadísima a volver cuando tú quieras para hablar de todos los temas místicos que nos quedaron pendientes. Y pues te agradecemos mucho tu tiempo, todas las herramientas que nos dejaste, todas las preguntas que nos dejaste vagando por la cabeza. Estoy segura que más de una por aquí, ya dijo Eli que sí, pero aparte de Eli, más de una van a irse contigo a echar una platicadita. Y pues a nuestros reales, muchas gracias por escucharnos. Dejen en comentarios qué es eso que ya es momento de soltar, qué les resonó, alguna pregunta que le tendrían a Fer. Y pues no olviden compartir el episodio con alguien que pudiera necesitarlo y dejar su hermoso like. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Y Bye, sí, gracias. De brujería, literal de brujería, de cómo funciona la energía y todo eso. Sí, regresa por favor. Ya quedó. Ya quedó que aceptaste nuestra invitación, entonces ya quedaste amarrada, ya nada más nos dices cuándo puedes, y yo creo que en ese especial sí sería como a lo mejor un poquito más de tiempo, porque la verdad son temas que a todas nos interesa. Yo me quedé con muchas preguntas en me hubiera encantado escuchar un tema, algún caso en el que te fuera así súper excepcional para ti, me hubiera encantado, porque de estos casos luego no se sabe mucho, ¿sabes? De este tipo de descodificaciones, entonces estaría interesante con todos los ejemplos que nos has dado, pero sí estaría yo feliz de otro buen episodio con muy buen tema, con ese tipo de temas. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Bye.